Hola, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto en recibir esta clase. Esta clase es de auditoría financiera, bienvenido. Y bienvenidos todos cuando nos miren en los videos, pues a futuro. Pues un gusto poder tener esta clase con ustedes, que es casi la penúltima clase, que casi estamos cerrando este módulo de auditoría financiera. Y bueno, hoy vamos a ver ya un poco más, vamos a adentrarnos un poco más ya en la auditoría. Hoy vamos a ver de qué se trata realmente las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Y las pruebas empezamos por las pruebas de cumplimiento, ¿no? Lo realmente para qué se refiere una prueba de cumplimiento. Y la prueba de cumplimiento, al igual que casi todas las pruebas que hacemos en auditoría, las de control interno, a las cuentas de banco, a la que hacemos a lo que habíamos visto en las clases pasadas, ¿no? A todas aquellas pruebas que hemos hecho a la parte principal del balance general de lo que nosotros llamamos los activos corrientes. ¿Sí? Hemos hecho la auditoría y hemos indicado la importancia por qué los activos corrientes dentro de un balance general tienen una alta importancia. ¿Sí? ¿Por qué los activos corrientes? ¿Y por qué no los activos inmovilizados o los activos fijos, también llamados, ¿no es cierto? ¿Por qué no los activos fijos? Y hemos entendido estos conceptos y realmente las pruebas de cumplimiento se enfocan aún más todavía en esta parte del balance, en los activos corrientes, ¿sí? Y hoy vamos a ver a qué se refiere una prueba de cumplimiento con varios ejemplos o varias formas de poder medir esta parte. Las pruebas de cumplimiento, en principio, sirven para recolectar información al auditor, ¿sí? El auditor recolecta información, hace pruebas de cumplimiento para medir principalmente cómo está el control interno, para corroborar aquellas pruebas de control interno mediante los cuestionarios que hemos visto, cómo realmente se encuentra el control interno actualmente, qué falencias presenta el control interno, qué fortalezas, cómo puedo fortalecer al control interno, qué es lo que yo debería hacer para que ese control interno sea de mejor manera, o quizá medir la obsolencia del control interno. Quizá puede ser que el control interno dejó de ser bueno en un periodo, porque por ejemplo, quizá yo tenía altos flujos de efectivo, ¿sí? Entonces, digamos que era una compañía, por ejemplo, que yo producía, ¿qué producimos? A ver, producíamos flores, por ejemplo, ¿sí? Flores. Y nosotros casi todas las ventas de flores que hacíamos, casi toda nuestra venta de flores, la hacíamos en efectivo. Es decir, que casi toda la venta que nosotros hacíamos, la hacíamos en efectivo. Se afectaba principalmente en las cuentas de activo corriente, ¿sí? Se afectaban principalmente los inventarios y la cuenta de bancos, ¿sí? Y en una instancia muy pequeñita, las C por C, ¿sí? Las cuentas por cobrar. Entonces, existen ciertos periodos durante el año donde mi producción realmente es una producción realmente alta. Y esos meses se producen más o menos entre febrero, por ejemplo, ¿sí? En el Día del Amor y la Amistad. Quizá en el mes de mayo, por ejemplo, ¿sí? En el mes de mayo. Quizá en el mes de marzo, ¿sí? En el mayo, Día de la Madre, en mayo el Día de la Mujer. Y luego todo el año tengo yo realmente un tipo de una cuenta de bancos que realmente se mueve muy poco, realmente no se mueve tanto, ¿sí? Y esta cuenta de bancos a mí me está diciendo de que en estos meses quizá mi flujo de efectivo, mi cuenta de flujo de efectivo tiende a ser este momento, tiende a ser creciente, tiende a crecer, ¿sí? Aquí vendo 100, acá vendo 200, acá vendo 300 y luego vuelve a decaer, sí, vuelvo a vender 50, sí, vuelvo a vender 50, 20, 10, ¿sí? Pero esas temporadas de alto rendimiento, es decir, de alto movimiento, me está diciendo que yo muevo mucho mi cuenta de inventario, mi cuenta de banco y de cuentas por cobrar. Quizás si yo intercalo aquí o interpongo un tipo de control interno enfocado a la buena administración de la cuenta de bancos con una forma que se llama arqueos de caja chica, arqueos de la cuenta bancos, conciliaciones bancarias y con esos controles internos, quizá me sirven mucho para la cuenta de bancos, sí, me sirven mucho y realmente son efectivos. Y tengo mi cuestionario hecho, marcado con las X que marcan los auditores, que marcan la gente que está trabajando en el proceso financiero.
Y realmente veo que el control interno en estos periodos sí es eficiente. Me sirve, tiene un check. Pero ¿qué pasa el resto del año? ¿Sí? Quizá ese mismo control interno no me está sirviendo, porque el resto del año yo vendo a partir de cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿qué tipo de control interno tengo? Tengo un control interno que quizá tenga que evaluar de forma constante. ¿Por qué? Porque quizá hacer el resto del año, este resto, aquí tenemos junio, tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, ¿ya? Quizá no representa realmente tener un inventario de este tipo de cuentas, ¿no? Hacer un arqueo de caja, un arqueo de cuenta bancos, hacer una conciliación bancaria. Quizá en este periodo donde intervienen más las cuentas por cobrar, quizá no es tan eficiente. Entonces, para eso tengo que comprobar que el control interno sea adecuadamente válido. Y tendré que hacer también un cuestionario y tendré que crear de alguna manera, tendré que crear un control interno para esas cuentas por cobrar, ¿sí? Realmente, ¿cómo estoy haciendo las cuentas por cobrar? Estoy trabajando, mira, con un área que se llama cumplimiento legal y con riesgos, de tal manera para saber a quién voy a dar esas cuentas por cobrar, ¿sí? Realmente los clientes que están llegando y estoy convirtiéndoles con lo que yo estoy incrementando, acrecentando estas cuentas por cobrar, realmente a quién estoy entregando este crédito. Son personas que tienen un crédito en otros lados, son personas que en el buró de crédito realmente tienen un buen porcentaje de pago de cumplimiento de obligaciones, son personas conocidas mías, son personas que no conozco, quizás son familiares míos, son proveedores, son personas del directorio de la compañía. Tengo que evaluar todo esto, ¿sí? En materia de riesgos y tratar de entender esa parte del riesgo. Tengo que evaluar cuán riesgoso puede ser a nivel de control interno esas cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, realmente el control interno a nivel de una prueba de cumplimiento, lo que trata de hacernos ver es que tan efectivo es el control interno que nosotros hemos integrado hacia nuestras cuentas de activo corriente. ¿Por qué naturalmente las cuentas de activo corriente son las más auditadas? Porque tienen un alto índice de variación, tienen un alto índice de fraude, ¿sí? De fraude. ¿Por qué? Porque la gente puede malversar fondos, meterme a mis cuentas, quizá cuentas que vienen de terrorismo, de trata de blancas, de lavado de activos. ¿Por qué? Pueden meterlas como cheques, le pueden meter como dinero en efectivo en la compañía y puede existir de esto complicidad de quién, quizá de mis cajeros, ¿sí? O quizá del responsable de cajas o del supervisor de cajas o del gerente comercial, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que yo evalúe el control interno dentro del activo corriente, ¿sí? Y normalmente las auditorías que tienen que ver con finanzas, las auditorías financieras, cuando está una empresa en marcha aplicando las NAGAS, las NIF, las NIAS, lo que se hace bajo el principio de contabilidad general aceptado, de empresa en marcha, que ya conocemos, los PCGA, lo que se dice es que normalmente si una empresa está en marcha, ¿para qué estar haciendo una revisión, por ejemplo, del ROI, por ejemplo? ¿Sí? ¿Para qué hacer una revisión del ROE? ¿Sí? ¿Para qué establecer si fue bien calculado el BAN? ¿Para qué calcular la TIR? Si este proyecto ya está en marcha y está generando beneficios. Quizá esto sea para otra instancia de auditoría. ¿Sí? Una empresa en marcha es donde se cataloga de acuerdo a lo que compra y a lo que vende, al tipo de proveedores que tiene. Si es que yo empiezo a dar mucho crédito, ¿qué estoy generando? Estoy generando una posible cuenta incobrable, ¿no es cierto? Una cuenta incobrable, ¿sí? ¿Qué pasa cuando cobro en efectivo? ¿Sí? Puedo generar un tipo de rubro que puede llamar la atención a la superintendencia de bancos, compañías, según con quien yo trabaje. Superintendencia de compañías o a la unidad de análisis financiero, ¿no? Porque realmente yo estoy teniendo más altos índices de esto. Entonces yo diré, mira, con mi control interno lo que he detectado es esto. Realmente yo soy una constructora y el precio de mis casas sí bordean los $100,000. Pero tengo un alto volumen de efectivo. Asimismo, como me ingresa, también tengo que pagar a mis proveedores 300,000 o $400,000 mensuales, ¿sí? Para eso nos sirve el control interno. Las pruebas de cumplimiento, en teoría, nos sirven para esto, para comprobar el control interno dentro de una compañía.
¿Qué tan efectivo es ese control interno? ¿Sí? ¿Cómo estoy haciendo ese control interno? También tenemos un tipo de nosotros de pruebas sustantivas, ¿sí? Y las pruebas sustantivas ya no se enfocan de manera global a la cuenta de bancos, por ejemplo, ¿sí? Las pruebas sustantivas lo que hacen es meterse a la cuenta de bancos, ¿sí? Como son un sustantivo, es uno por uno, ¿sí? Se meten a la cuenta de banco, a la cuenta de banco corriente, de banco Pichincha, de Banco Internacional, de Banco Produbanco, por ejemplo, y qué nos empiezan a rebuscar? ¿Cuáles son las transacciones que yo he hecho? ¿Sí? ¿Por qué uso una cuenta de Banco Pichincha? ¿Para qué uso una cuenta de Banco Internacional? ¿Cuál es el sentido de usar una cuenta del Banco de la Producción o el Banco Produbanco? ¿Sí? Entonces, la prueba sustantiva ya se enfoca no en una cuenta en global, se trata de hacer una desagregación de las transacciones que yo hice. Yo encuentro que con la cuenta de Banco Pichincha yo pago a proveedores internacionales. Con la de Banco Internacional pago a proveedores nacionales y con la cuenta de Banco Banco pago sueldos, salarios, dividendos, utilidades y todo lo que tenga que ver con el espectro de personal, ¿sí? Y pago IES, pago nóminas, todo lo que tenga que ver, ¿sí? Entonces, la prueba sustantiva, la prueba de cumplimiento, recuerden, se enfocaba en la cuenta de bancos, ¿sí? ¿Y qué revisaba en la cuenta de bancos? Sí, el control interno. Pero si yo me quiero adentrar en la cuenta bancos, quiero irme mucho más allá, pues tengo que ir a hacer una prueba sustantiva y evidenciar qué tipo de transacciones estoy haciendo. ¿Cuál es el motivo de tener tantas cuentas de bancos? ¿Sí? Lo mismo podemos establecer con cualquier tipo de cuenta que se integra o que se expone dentro del balance general, en el lado izquierdo del balance general, ¿sí? Ustedes deben ser expertos en la construcción de un balance general. ¿Y el balance general de qué se compone? De dos, como una cuenta T, ¿no es cierto? De los activos y de los pasivos. Lo que estamos viendo es los activos corrientes, ¿sí? Esta parte. Entonces, la cuenta de activos corrientes, ¿qué nomás me integra? La cuenta de bancos, las cuentas por cobrar, los inventarios y todo aquello que represente dinero en efectivo o lo que pueda hacerse dinero en efectivo en un corto plazo, ¿sí? Si estas cuentas a pasos de corriente son de corto plazo. ¿Cuánto puede transformarse mi inventario en efectivo? Rapidísimo, vendo a los proveedores donde estoy perdiendo y recupero mi efectivo, ¿sí? Entonces estamos analizando esta parte, ¿sí? Asimismo, si la prueba de cumplimiento se la hace a las cuentas por cobrar, por ejemplo, si la prueba de cumplimiento se la hace a las cuentas por cobrar, por ejemplo, la prueba de cumplimiento va a abarcar a la cuenta contable, ¿sí? Pero si yo hago una prueba sustantiva, va a derivarse a verificar cada una de las cuentas de los clientes que yo tengo, ¿sí? Clientes de compañía, clientes externos, clientes desconocidos, clientes con tarjetas de crédito, clientes que me pagan con crédito bancario, clientes que me pagan con una transposición del crédito, por ejemplo, ¿sí? El crédito me dicen, mira, yo te entrego mercadería y ese crédito elimíname, ¿sí? Entonces, crédito con crédito, ¿sí? Entonces, puedo yo empezar a analizar. Lo que hace la prueba sustantiva es tratar de integrar dentro de la cuenta, de adentrarse aún más, ¿sí? Con el efectivo, por ejemplo, ¿qué tipo de prueba sustantiva puedo hacer? El arqueo de caja, por ejemplo, ¿sí? Tratar de evidenciar cuántas monedas de 1 centavo llegaron, cuántos billetes de $100 ingresaron. ¿Qué pasaría si ingresan al día más de 10 billetes de $100? ¿Qué tengo? Tengo un rastro de auditoría. ¿Por qué? Porque puede existir que la compañía está haciendo un lavado de dinero, ¿sí? Porque normalmente en el mercado no existen billetes de 100, ¿sí? Entonces, así es como se hacen las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas, ¿sí? ¿Cuándo hacer una prueba de cumplimiento y cuándo hacer una prueba sustantiva? Depende mucho del criterio del auditor, ¿sí? Depende mucho del criterio. Si es que nosotros, cuando estamos haciendo la auditoría, evidenciamos de que con una prueba de cumplimiento no estamos evidenciando la totalidad de movimientos financieros o no estamos evidenciando realmente lo que nosotros queremos encontrar, no vemos realmente un movimiento, o vemos un movimiento que realmente no corresponde a la compañía. Vemos mucho flujo de efectivo,
vemos un movimiento de cuentas corrientes, vemos un movimiento alterado del inventario o tenemos un inventario altísimo, ¿sí? Las pruebas de cumplimiento son importantísimas. ¿Por qué? Porque abarcan un poco del ámbito de las finanzas, ¿sí? ¿Qué pasaría con mi cuenta de inventarios? Yo tengo en mis inventarios $100,000, ¿sí? Y ustedes se acuerdan la prueba que se llama rotación del inventario, ¿sí? Esa prueba de la rotación del inventario me sirve para conocer cuánto de este inventario ha rotado, ¿sí? Si yo tengo un índice bajito, por ejemplo, digamos que ha rotado no me acuerdo cómo es esta prueba de rotación de inventario, pero digamos que ha rotado solo uno ya, ha rotado uno, por ejemplo, ¿sí? Quizá me está haciendo la prueba de cumplimiento en base al indicador de rotación del inventario, de que este inventario está varado mucho tiempo, ¿sí? Y en cambio mi cuenta de bancos está creciendo día con día, pero mi inventario no se mueve. ¿Qué es lo que qué es lo que tengo que entender? Que realmente estoy jugándomela con el efectivo. Estoy adquiriendo cosas que no estoy logrando vender. Quizás estoy acaparando para poder recrearle a una superintendencia de compañías, a una superintendencia de bancos, de que tengo un buen movimiento financiero, pero realmente no me está pasando. Entonces, entonces realmente, entonces lo que estamos viendo en este momento es que con las pruebas de cumplimiento ya nos da un indicio de lo que realmente está pasando y de lo que podría pasar, ¿no es cierto? Realmente no, nos está indicando ya un indicio de una prueba de auditoría que puede existir fraude, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las pruebas de cumplimiento son importantes, realmente son importantes por esa connotación que les digo, por el cumplimiento, ¿sí? Por el cumplimiento de la normativa, por el cumplimiento del control interno, ¿sí? Y la sustantiva, si a mí me llama la atención que mi inventario tengo $100,000, ¿sí? Y tiene una baja rotación, frente a la cuenta de bancos que tiene una alta rotación, un alto crecimiento, estas dos cosas a mí me pueden llamar la atención. ¿Para qué? Para yo enfocar las pruebas de cumplimiento en unas pruebas sustantivas, ¿sí? Para hacer unas pruebas sustantivas. Y entonces voy a identificar realmente por qué es que tengo este sesgo, por qué no me están comprando. Ah, mira, es que sí me compraron, pero todavía yo no mando a dejar a los proveedores. ¿Por qué? Porque ellos me compraron por tipo de cuentas por cobrar. Y lo que me está entrando a la cuenta de bancos es que me estoy desgastando cada vez y cuando las cuentas por cobrar. Estoy haciendo las que se reduzcan y se conviertan. Cuando ellos acaben de pagar, este inventario lo voy a despachar en mis camiones, ¿sí? Ah, ya. O, ¿sabes qué? No he logrado vender. Me sigo acumulando y sigo pensando que es un buen negocio y sigo perdiendo. Ah, ¿sabes qué? La prueba sustantiva te está indicando de lo que tú quieres no es un buen negocio. Tienes que volver a recrear tu negocio. Vuelve a enfatizar tu negocio y quizá en otro aspecto que sea mejor. ¿Sí? Tenemos así más o menos las cosas. ¿Sí? Entonces, las pruebas sustantivas sirven para verificar ya transacciones, ¿sí? Ya tienen una menor escala. Lo que siempre hemos dicho y siempre buscamos en una prueba de cumplimiento, en una prueba sustantiva, una prueba de auditoría, un cuestionario de auditoría, lo que nosotros estamos buscando siempre y siempre es que el trabajo de auditoría se enfoque mucho sobre los objetivos que tiene la empresa, ¿sí? Nada sacaríamos nosotros si quizás hacemos una prueba de auditoría sin un objetivo, ¿sí? El objetivo de la compañía es uno, ¿sí? La compañía tiene un objetivo la compañía, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo de esta compañía? Acrecentar el capital de los accionistas, que este capital invertido por los accionistas crezca. ¿A partir de qué? De, no sé, de la venta de autos, ¿sí? De las inversiones financieras, de la venta de pijamas, lo que ustedes quieran. ¿Sí? El objetivo tiene una compañía, el objetivo. Y el objetivo de la auditoría tiene que ser el mismo. ¿Sí? Tengo que enfocarme a este objetivo y tratar de ver que primero este capital que invirtieron se acrecente cada día más con la auditoría. ¿Sí? La auditoría se centra en los objetivos y se enmarcan esos objetivos. Ingresa a ver esos objetivos y trata de inmiscuirse sobre las actividades de la compañía. Entonces, la compañía, día con día,
cumple un objetivo y la auditoría se embarca en ese objetivo. Sin un objetivo, sin un oriente de la compañía, la auditoría quizás sea un total fracaso. La auditoría se enfoca en la planificación estratégica de la compañía, ¿sí? ¿Cómo empiezan las pruebas de la auditoría? Las pruebas de la auditoría empiezan por revisarse la planificación estratégica. ¿Cuál es la planificación estratégica de una compañía? A qué se refiere, amigos? A la misión, a la visión, a los objetivos, a las estrategias que tiene la compañía, ¿sí? Esa es la planificación estratégica. Por aquí empiezan las pruebas de auditoría, midiendo esta parte. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué objetivos tengo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el mercado? A partir de ahí comienzan las pruebas de auditoría, ¿sí? Sin un objetivo claro, es difícil que una auditoría salga bien, ¿sí? Las pruebas de auditoría, en tanto, los planes de trabajo de auditoría se enfocan mucho con la planificación estratégica de la compañía, se enmarcan sobre ello, ¿sí? Cuando nosotros en la experiencia en auditoría, cuando encontramos que los controles iniciales, como les explicaba, cuando vemos que la cuenta global de lo que nosotros estamos haciendo, la cuenta de bancos y la cuenta de inventarios ya están presentando problemas, vemos ya algo que no está definido, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer obligatoriamente, esto vemos que está oscuro, nos tenemos que lanzarnos directamente a una prueba sustantiva o a una prueba de cumplimiento sustantivo, ¿sí? Perdón, se me fue mal las letras. A una prueba de cumplimiento sustantivo, ¿sí? Tenemos que enfocarnos a una prueba de cumplimiento sustantivo, ¿sí? Cuanto más oscuro sea el movimiento financiero de una compañía, mucho más nosotros vamos a enfocarnos en las pruebas de cumplimiento sustantivo, ¿sí? Se desconoce realmente, se desconoce cuántas pruebas en un año sustantivas se puedan hacer. Pero realmente lo que la experiencia nos ha contado y nos ha dicho la experiencia es que naturalmente las pruebas de cumplimiento sustantivo se las hacen de manera frecuente, porque somos los auditores, los contadores, los analistas, los asistentes, hacen pruebas de cumplimiento para medir qué tan eficientes son sus procesos, el nivel de procesamiento de la información. Entonces, sí se hacen pruebas sustantivas. Hablemos alrededor se dice que en un mes se hacen más o menos 20 pruebas de procedimiento sustantivo, ¿sí? Por cada proceso que maneja la compañía. Realmente es un número inexacto, no tengo una estadística clara, pero se dice que quienes trabajamos en estos temas, hacemos procesamiento de datos financieros, análisis financiero, pues sí hacemos bastantes pruebas de cumplimiento sustantivo, ¿sí? Y luego de haber entendido las pruebas de cumplimiento sustantivas y esta parte, lo que nosotros realmente debemos de entender es hacia dónde enfoca, ¿no? Hacia dónde va todo este enfoque de las pruebas de cumplimiento sustantivas y las pruebas de cumplimiento globales, ¿sí? Lo que nos trata de evidenciar primero las pruebas sustantivas ya es determinar el monto de las deudas realmente, ¿sí? ¿Cuánto realmente nosotros tenemos en deudas? ¿Sí? ¿Cuánto es el gasto de capital, los intereses con impuestos, la evidencia de los recursos que tenemos, la capitalización, los intereses? Realmente se ha enfocado, digamos, en muchos más aspectos. Hoy nos trae la presentación del anterior profesor, nos trae 5 aspectos que él ha determinado que son los más obvios o los más coherentes, y yo creo que las pruebas de cumplimiento se enfocan las de cumplimiento principalmente en los activos corrientes, ¿sí? Es donde nosotros enfocamos siempre las pruebas de cumplimiento. Y enfocamos las pruebas de cumplimiento en esa parte porque con eso nosotros podemos trabajar a nivel normativo. Podemos establecer dónde puede encontrarse una forma de elusión o evasión fiscal, por ejemplo, ¿sí? Cuanto una compañía más vende, naturalmente el nivel de impuestos va a ser más alto, ¿sí? Va a ser mucho más alto. Una compañía constructora, por ejemplo, el monto de deudas es realmente alto. Realmente el flujo de efectivo, el flujo de dinero que ingresa es realmente altísimo. Entonces, no tienen idea de cuánto puede entrar el dinero en una constructora, ¿sí? Entonces, las pruebas de cumplimiento, nosotros siempre, en mi experiencia, le hemos enfocado siempre al activo corriente. Y a partir de eso hemos determinado pruebas sustantivas, haciendo una segmentación, ¿no?, de datos, haciendo unas pruebas de muestreo para saber a qué cuentas
vamos a enfocar luego el auditorio. Luego de entender el acápite del activo corriente, hemos enfocado pruebas sustantivas incluso en préstamos para accionistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se han encontrado evidencia documentada donde se diga cuánto se le entregó a tal o cual socio. Entonces realmente ha sido un perjuro para la compañía porque los accionistas, en vez de pagar rápido los préstamos que han pedido o esos dividendos anticipados, producto de utilidades, nunca se les descontó y se les entregó el dividendo entero. ¿Sí? Asimismo, ha habido pruebas de cumplimiento que nosotros hemos hecho con enfoque sustantivo hacia los intereses hacia los intereses de los préstamos que pagamos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se lo hace? Se lo hace naturalmente para poder entender. Se lo hace para poder entender, perdón, estaba tomando un poco de agua. Se lo hace para poder entender realmente que no exista una falencia o no exista un tipo de sesgo, por ejemplo, de que el oficial de cuenta nuestro, por ejemplo, tenga un cierto interés sobre la compañía. ¿Sí? Normalmente pasa eso. Entonces, con eso enfocamos un poco las pruebas de cumplimiento, un poco más hacia el lado extenso, un poco más hacia el lado donde realmente se tienen que hacer las pruebas de cumplimiento. Sí, esos son las pruebas de cumplimiento y las sustantivas. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí, sí le queda clara la clase con los ejemplos y todo? Sí está productivo? Bueno, y existen diferentes pruebas de cumplimiento, ¿no? Tenemos diferentes pruebas de cumplimiento, tenemos, bueno, perdón, las pruebas sustantivas, ¿no? Claro que son muchas más, como yo les he explicado, el profesor anterior nos regala un tipo de pruebas sustantivas que realmente están bien, estoy de acuerdo con ellas, esas pruebas de cumplimiento, que también pueden llamarse pruebas de control interno, pueden ser también, sí, pero también son pruebas sustantivas, no dejan de ser sustantivas. Y las pruebas sustantivas nosotros a veces la enfocamos también hacia los datos, ¿sí? Hacia los datos financieros que nos están entregando. ¿Por qué es importante los datos? Creo que la nueva era, la nueva ciencia, la nueva onda de esto, la nueva onda financiera nos está hablando de los datos, ¿sí? Realmente ya antes las compañías, el mayor capital que tenían, o lo que ellos más agrupaban en términos de capital, eran todos los activos fijos que ellos tenían. Decían, nosotros somos ricos por los activos fijos que tenemos, por las cuentas de banco que tenemos. Realmente hoy las compañías son ricas, son grandes por la calidad de los datos que tienen, ¿sí? Y es donde más cuidado hay que tener. ¿Por qué con los datos? ¿Por qué los datos? Los datos contienen información de clientes, información de nuestras cuentas, nuestros proveedores, de patentes, de goodwills, tienen la calidad de los datos, ¿sí? Y los datos tienen que salir con calidad en pruebas de cumplimiento sustantivas. ¿Por qué con calidad? Porque cuando al auditor se le entrega una información, esa información se supone sale validada, está contrastada y es realmente la información que nosotros tenemos que entregar. Pero ¿qué pasaría en la calidad de datos, por ejemplo, nosotros irrumpimos la calidad de datos? Por ejemplo, ¿qué pasaría si con la calidad de datos nosotros no garantizamos adecuadas pruebas de cumplimiento? Quizá las pruebas sustantivas resultan un desastre, porque los datos que hemos entregado quizás son erróneos. Los datos que hemos entregado quizá no son el resultado real de lo que la compañía quiere encontrar, ¿sí? También sirve para nosotros ver aquellas fuentes externas de información que estamos teniendo, ¿sí? Para ver si nos adaptamos al mercado, para ver si podemos encontrar con el mercado realmente esas cosas, esos tasas de interés que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Solamente se lo puede hacer con pruebas sustantivas, ¿sí? Que realmente sí la negociación de la tasa de interés que se nos entregó a nosotros, es parecida a la tasa de interés que se entregó a otras personas, ¿sí? ¿Y qué pasaría cuando existe inconsistencia de datos? El auditor, como ya hemos visto, reporta en sus papeles de trabajo de que existen en las pruebas sustantivas, cuando estamos revisando ciertos valores, existen datos ilegales o datos manipulados. Realmente, ¿por qué la gente manipula datos? La gente se mete con los datos. Realmente se mete con los datos porque no logran realmente identificar la gravedad del asunto de los datos, primero, y lo segundo es que quieren falsearnos de información, queriéndonos hacer entender a nosotros, hacernos entender
de que esa información es valedera, de que esa información es segura, es confiable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden existir hurtos, robos en el camino, intentos de fraudes o fraudes que ya están en camino. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de diligenciar esta parte, ¿sí? Notificar a la alta gerencia, decirle que hemos encontrado ciertos desfases en la información, en la calidad de los datos, que no permiten que las pruebas sustantivas continúen, ¿sí? Eso es lo que trata de verse con todos esos aspectos, las pruebas sustantivas, ¿sí? Y volvemos a las pruebas de cumplimiento. Recuerden, las pruebas de cumplimiento es lo más alto que tenemos, ¿sí? Las pruebas de cumplimiento, es cierto que en la experiencia se enfocan mucho más hacia los activos corrientes, se enfocan mucho más allá. Pero realmente ya en la práctica, en el día a día, las pruebas de cumplimiento también pueden enfocarse hacia ciertos aspectos de los activos fijos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la depreciación o la amortización, por ejemplo, de los activos fijos, poder entender que un activo fijo puede cambiar el valor en el tiempo es algo que quizá ya desde los principios generalmente sentados se nos dice y se nos da y debemos de entender. Pero realmente, ¿qué pasa con los estados financieros, no? Los estados financieros tratan de reflejar, son una fotografía de la compañía, ¿sí? En tanto que las pruebas de cumplimiento nos ayudan a identificar, a ver si es que nosotros estamos cumpliendo los preceptos legales, las cosas a nivel interno que tenemos con la compañía, ¿sí? ¿Qué pasa con esas actas de consejo de administración y asambleístas? ¿Qué pasa con los saldos de operaciones, la revisión de los cobros y los pagos posteriores? Lo que les decía en principio, ¿no? ¿Qué pasa con esas cuentas de banco? ¿Cómo están moviendo? Las pruebas de cumplimiento son parte de la auditoría, son parte del plan de trabajo del auditor, no trabajan por sí solas, no se hacen por sí solitas. Se pueden hacer pruebas de cumplimiento en el día a día por sí mismo, sí se los puede hacer, pero naturalmente las pruebas de cumplimiento nacen de la auditoría, se centran en la auditoría, son de la auditoría y necesariamente tienen que constar en los planes de trabajo de la auditoría. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Hola, ¿cómo le va? ¿Tiene alguna pregunta quizá? ¿Todo está claro? Está todo claro, profe. Ya, con mucho gusto. Quizá tiene alguna pregunta del deber que tenemos luego que presentar. Quizá le queda alguna duda. No, sí, sí lo estaba entendiendo, profe. Ya, no hay problema. Avíseles a sus compañeros, si es que tienen contacto con ellos, para que por favor no se olviden las fechas de la que tienen que presentar los deberes. Sí, sería importante que no dejen pasar estas fechas. Y nada más, pues y que si pueden se conecten mañana a la clase última, mañana que tenemos, para poder despejar dudas, tener una conversación más amena, porque mañana realmente va a ser una clase un poco más corta, porque estamos avanzando de manera rápida, como somos los dos, pues las clases son un poco más rápidas, ¿sí? Sí, Entonces, profe, yo les aviso. ya avísales nomás entonces para ver si se pueden conectar o en todo caso que presenten los deberes en las fechas que son, ¿sí? Ya. Perdón, tuve un defecto en este momento que no podía solucionar, se me desconectó la computadora. Y bueno, y tenemos volviendo a las pruebas de cumplimiento, a las pruebas sustantivas, ¿no? Tenemos asimismo nosotros ya, vamos avanzando, ¿no? Un poco más en la prueba, en las pruebas de estas, ¿sí? La base de unas pruebas de cumplimiento sustantivo y de unas pruebas de cumplimiento general, siempre se enmarcarán siempre dentro de pruebas preliminares, ¿sí? Ninguna prueba de cumplimiento, ninguna prueba sustantiva nace por sí misma o nace por sí sola. Normalmente las pruebas de cumplimiento, hágame un favor, usted me escribió, ¿no es cierto?, el día de hoy a mi correo electrónico, ¿no es cierto?, pidiéndome las láminas, ¿verdad?
Bueno, las pruebas de cumplimiento, las pruebas sustantivas, siempre se enfocan en pruebas anteriores o en pruebas preliminares, porque realmente lo que tratan de hacernos ver, esto es realmente lo que nosotros queremos enfocar. Siempre una prueba trata de hacer una medición, una medición de algo consecuente, anterior, posterior. Queremos saber realmente cómo se encuentran, cómo realmente se encuentra eso. ¿A qué se refieren con pruebas preliminares? Realmente las pruebas preliminares se refieren a aquellas pruebas que nosotros hacemos, a ese cuestionario de evaluación que hacemos del deber que hicimos, ¿cierto? Se refieren a esa parte de las pruebas, ¿sí? A esas pruebas preliminares. Y realmente nosotros tenemos las pruebas preliminares con los cuestionarios. En los cuestionarios ya tenemos evidencia de lo riesgosa o de lo poco riesgosa o los riesgos que tiene la compañía. Y nosotros cuando ya encontramos un tipo de riesgo, sea este financiero, legal, operativo, cualquier tipo de riesgos, nosotros con estas pruebas ya tratamos de alguna manera de identificar, ¿no? Con esas pruebas de cumplimiento ya tratamos de identificar cuáles de estas podrían ser validadas ya para pruebas de cumplimiento y de paso para pruebas sustantivas. ¿Sí? Con las pruebas de cumplimiento, además, nosotros tratamos de poner en evidencia o de ver si existe, si se da un proceso en el cual puede documentarse, o sea, el proceso sí está documentado, ¿no es cierto? Si decimos que nosotros diariamente hacemos un arqueo de caja y de bancos, realmente esta evidencia tiene que estar documentada en algún procedimiento contable, en algún procedimiento un poco estricto que lo firmó realmente el gerente, el contador de la compañía. Pero ¿qué pasaría cuando no encontramos esta parte? Necesariamente, nosotros si no encontramos documentado, nosotros diremos que es una prueba auditable y una prueba más que fija para hacerle una auditoría de tipo sustantiva. ¿Sí? La prueba sustantiva como la de cumplimiento en alguna de sus partes guardan características similares y las dos es que se basan en realidades. Ninguna de las pruebas, cuando nosotros nos hacen una prueba, ¿no es cierto? Las pruebas normalmente no tienen nada que ver las pruebas con un término de algo que no vimos. Bueno, en ciertos casos sí pasa, ¿no? Que nos toman algo que nunca nos explicaron, porque también están sus zapatos y siempre ha pasado y pasará y me ha pasado y creo que les pasará a ustedes. ¿Sí? Entonces las pruebas siempre se basan en realidades. Las pruebas tratan de versar su amplitud siempre en realidades de lo que tenemos, no en bajos supuestos. No es que creo que la compañía está malversando fondos o no creo que la compañía, perdón, no creo que la compañía está lavando dinero, pues haciendo actos de fraude, por ejemplo, ¿sí? Siempre se basa en realidades. Además de las pruebas sustantivas, siempre, a diferencia de las pruebas de cumplimiento, van a enfocar todo su accionar en los saldos financieros y de transacciones que tengamos, ¿sí? Normalmente con las pruebas sustantivas enfocamos mucho más abajo el error que está cometiendo el ejecutor del proceso, ¿sí? Decimos que todos los días custodiamos los cheques que nos llegan a la compañía y estos cheques los metemos en una bóveda hasta el día en que sean estos cobrables, ¿sí? Los metemos en una bóveda. Pero ¿qué tan cierto es que la metemos en una bóveda? ¿Sí? Por- por- puede ser que se quedó en el cajón, puede ser que se quedó en el cajón de la persona que maneja la caja chica, ¿sí? Realmente encuentro esos errores, yo puedo determinar de que de que existen errores en el registro, errores monetarios en el registro, ¿sí? También lo más común es que estos errores sustantivos, con las formas sustantivas, se encuentran errores en bancos y materias primas, sobre todo. La experiencia nos indica eso, ¿sí? Debido a que las pruebas sustantivas y los procedimientos contables son muy amplios y es difícil concatenar la información, por ejemplo, concatenar una cuenta de bancos con inventario y el costo de ventas, por ejemplo, ¿no es cierto? El asiento más básico que tenemos, ¿no es cierto? Sin anotar los impuestos. Tenemos, ¿no es cierto? Si hago una venta, ¿qué pasa? Me entra la cuenta bancos, sale la cuenta ventas con su costo de producción o su costo de ventas, ¿no es cierto? Sin tomar en cuenta el IVA. ¿Qué está pasando aquí? Que las pruebas sustantivas que yo le puedo aplicar a banco pueden ser 10, por ejemplo,
¿sí? A ventas puedo hacer 10 pruebas sustantivas, y el costo de ventas o producción, unas 20 pruebas sustantivas. Total, tengo 40 pruebas sustantivas que poder hacer, ¿sí? Normalmente la capacidad del auditor no le da para hacer 40 pruebas sustantivas, en tanto que la auditoría lo que siempre trata, y siempre trata de enfocar sus actividades, es un tipo de muestras o población, y dice, mira, como estamos solo auditando la cuenta bancos, me voy a dirigir a toda la población, 40, ¿sí? Y es decir, a todas las cuentas de banco que tengo, Banco Pichincha, Banco Produbanco, Banco Internacional, Banco, no sé, Banco Bolivariano. Voy a hacer pruebas sustantivas a todas mis cuentas de banco, ¿sí? Y voy a trabajar con la población, ¿sí? La población se refiere a todo el segmento de cuentas. La muestra quiere decir que yo voy a tomar una cierta parte, una muestra, voy a tomar una cierta parte del segmento de información y voy a aplicar pruebas de cumplimiento para saber en base a esto, en base a estas pruebas, a este segmento de información, poder entender si el resto del pastel o el resto de las pruebas son fehacientes, ¿sí? Puedo equivocarme cuando yo hago este rastreo de muestra. ¿Por qué no escojo esto? ¿Por qué no escogí mejor esto? O esto, ¿sí? O esto, o esto. ¿Puedo equivocarme? Claro que puedo equivocarme, porque soy humano. Ya hemos dicho que la auditoría se basa en actos humanos, que la contabilidad de la auditoría, las finanzas, la economía, son ciencias humanistas porque los manejan los humanos. ¿Y podemos equivocarnos? Por supuesto que podemos equivocarnos. Y tenemos el pleno derecho a equivocarnos, ¿sí? Y quizá en la clase de mañana vamos a ver cómo se hacen estas muestras, cómo se logran estas muestras y de alguna manera tener un apego para poder entender cómo se maneja la auditoría un poco más profunda, ¿sí? Y tenemos una correlación entre las pruebas, ¿sí? Entre las pruebas globales o las pruebas que decíamos, perdón, las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas, existe una correlación. Y si existe una correlación, es decir, se juntan en algún momento del espacio, estas pruebas tienden a tener un cierto de sesgo parecido entre una y la otra, ¿sí? Y es que siempre las dos pruebas van a versar su ejecución sobre los controles internos que tenga la compañía, ¿sí? Y cuanto más errores de encuentro yo en las pruebas de cumplimiento, muchas más pruebas sustantivas voy a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque si las pruebas de cumplimiento tienen una relación directamente proporcional con las pruebas de cumplimiento. Cuanto más pruebas de cumplimiento fallidas tenga, muchas más pruebas sustantivas voy a tener yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito analizar por qué, cuántos errores están produciendo y cómo puedo corregirlos y acrecentar el capital de mis accionistas y cumplir con los objetivos de planificación estratégica, donde me dice que tengo que ser yo el líder de venta de pijamas a nivel del sector norte, ¿sí? Que tengo que ser el líder yo en venta de arroz a nivel nacional. Sí, con eso es con lo que hacemos las pruebas sustantivas, enfocándolos a la planificación estratégica, ¿sí? ¿Se pueden minimizar los procedimientos sustantivos? Sí, se pueden minimizar, siempre y cuando los controles internos sean mucho más íntegros, los controles internos sean adecuados y sobre todo, cuando hagamos las pruebas de cumplimiento, esos controles internos realmente nos den un tipo de analogía, un tipo de pruebas donde realmente no se necesita hacer ya más pruebas sustantivas. Si tengo un control interno fuerte, quizá las pruebas de cumplimiento van a estar bien y las pruebas sustantivas quizá ya no tengan un hecho. ¿Dónde depende todo? Que el control interno sea el más fuerte. Cuanto más fuerte tengo un control interno, quizá tenga menos sentido realizar pruebas sustantivas o realizar pruebas ya de cumplimiento. Quizá las pruebas de cumplimiento que hacía antes, cada 6 o cada 8 meses, quizá luego sean anuales, ya no tenga que hacerlas. Existen compañías, hemos hecho auditorías en compañías, donde las pruebas sustantivas realmente son inexistentes. Las pruebas de cumplimiento son las que mandan, si las sustantivas dejaron de existir. ¿Por qué? Porque tienen un control interno súper fuerte. Todos hacen control interno, desde el auxiliar hasta el gerente. Todos tienen pruebas de control interno, ¿sí? Y cuando se hacen
pruebas, ¿no? Lo que nos trata de revelar, las pruebas, estos cuestionarios, estas pruebas, lo que nos trata de revelar es realmente cuán fuerte o cuán débil tiende a ser el control interno que tenemos, ¿sí? Cuanto más débil un control interno es mucho más complejo de auditar. La volatilidad de las cuentas, la exactitud de esas cuentas, normalmente tiende a ser menor. Y por tanto, ¿qué es la labor del auditor? Tratar de generar más controles internos, no con la finalidad de generar burocracia dentro de las compañías o tiempos muertos, ¿sí? Lo que tratamos de buscar con las pruebas de auditoría, con los sistemas de control interno, es que se fortalezca la institución, se fortalezca mucho más los controles y de tal manera que nosotros cuando hagamos un pago, digamos, ¿sabes qué? Ese pago está correctamente realizado, ¿sí? En mi experiencia en el sector público, para mí es de las instituciones o de los lugares donde más pruebas sustantivas o controles internos, perdón, controles internos se crean, ¿sí? Aparte de estar normado el control previo al compromiso, el control previo al devengamiento y el control previo al pago, estos tres tipos de controles en el sector público, las instituciones públicas, indiferentemente de su labor dentro del sector público, han creado propios controles internos para ellos, ¿sí? Aparte de tener ya normado un control interno al compromiso, al devengamiento y al pago, ellos crean controles internos para sus procesos. ¿Quiénes crean? Crean los analistas financieros, ¿sí? Los analistas contables, los analistas de tesorería, los analistas de presupuesto público, junto con sus jefes y directores, están creando controles internos. Y más o menos estos controles internos se lo evalúan ellos mismos de manera anual y de manera semestral. Entonces, con el control interno, ellos, como es tan volátil, el cual es tan riesgoso, la parte legal en el sector público, porque ellos amparan mucho en legalidad, y como es tan volátil, tan cambiante el riesgo legal, los controles internos de ellos tienden a cambiar con altísima frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un riesgo legal altísimo, sí, el riesgo legal de ellos cambia lo normativo, cambia alguna cosa y todos los controles internos de ellos deben cambiar. Entonces, donde más he encontrado yo volatilidad de los riesgos, de los diferentes tipos de riesgos, he encontrado en el sector público, ¿sí? Donde más volátiles son los riesgos y por tanto el control interno debe estar cambiando cada vez y cuando. En cambio, en el sector privado tenemos que realmente riesgos son menores, ¿sí? No existen, pero sí tienen. Es que no existen, sí tienen, pero son menores. En tanto, el control interno tiende a sufrir desfases, ¿sí? Tiende a sufrir desfases. En tanto, hay que hacer más pruebas, ¿sí? Hay que hacer más pruebas. ¿Quién es más auditado entre el sector público y el sector privado? Más auditado es del sector público, ¿sí? Anualmente, ellos enfrentan entre casi 6 a 10 auditorías de diferentes procesos de contratación pública. En el sector privado, por su parte, se hace casi siempre, obligatoriamente, una solamente auditoría anual integral o de algún tipo, ¿sí? Entonces, es muy riesgoso trabajar en el sector público. Claro que los sueldos serán más competitivos que en el sector privado, incluso los horarios más flexibles, pero realmente nos enfrentamos a pruebas de cumplimiento que casi son anuales o semestrales, ¿sí? Y están todo el tiempo en auditoría. Y luego tenemos las pruebas de cumplimiento, seguimos hablando de pruebas de cumplimiento sustantivas, ¿no? Entonces, realmente, ¿en qué se puede sintetizar? Y quiero acabar con esta parte. Sí, bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? Las pruebas sustantivas, vamos a ver la siguiente clase, la auditoría de cuentas principales, lo que hablamos un poco más adentro. La cuenta de bancos, vamos a ver las cuentas de bancos para mañana. Vamos a ver las muestras representativas y vamos a hablar un poco de la auditoría de cuentas por cobrar, sí, pero eso será mañana. Por hoy quiero terminar con esta parte que realmente me parece algo muy productivo, revisar esta parte, ¿sí? Que es casi como un resumen de las pruebas de cumplimiento sustantivas, ¿sí? Realmente ambas pruebas lo que se rigen es a tratar de identificar los controles dentro del sistema de control interno, ¿sí? Se enfocan a los controles dentro del sistema de control interno.
Se prueba el cumplimiento, es decir, si las personas están cumpliendo aquellas actividades del control interno. Y se dice, por ejemplo, que el control interno es exhaustivo, es consecuente, es concurrente, se siempre está. ¿Por qué? Porque yo un contrato, una compra-venta de un automóvil, por ejemplo, si tengo una concesionaria, todo el tiempo que tengo que leer todas las cláusulas que tenga, ¿sí? ¿Qué más tengo que hacer? Hacer una revisión de todos los sistemas en mi computadora. Tengo que hacer una revisión de los sistemas de ANT, ¿sí? De policía judicial, para saber si ese auto realmente tiene las condiciones y está adecuado para poder ser comprado, ¿sí? Realmente se hace pruebas de cumplimiento para ver si están funcionando. ¿Qué pasaría si yo me salto este proceso? Puede ser que mañana yo esté comprando un automóvil que cometió un delito. Y como yo soy gerente de esta compañía, puedo irme preso. ¿Por qué? Por incumplir un tipo de norma, una circunstancia que estaba escrita en el control interno, ¿sí? Asimismo, se hacen mediciones para saber la confianza y la naturaleza en la cual se implementó ese control interno, ¿sí? El alcance y el tiempo de las pruebas sustantivas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar las pruebas sustantivas? ¿En qué alcance y en qué tiempo lo voy a hacer? ¿Sí? Recuerden siempre que la auditoría trabaja sobre un alcance, es decir, la auditoría de enero a diciembre. ¿De qué? De la cuenta de bancos, ¿sí? Cuando encuentro una cuenta de banco, hago una prueba de cumplimiento sobre el control interno, tengo que hacer pruebas sustantivas. ¿Sobre qué? Sobre este periodo de las cuentas de banco, porque las pruebas de control interno resultaron deficientes. Me mando una sustantiva, ¿sí? Más o menos el resumen de lo que hemos visto. Por eso es que esta lámina era tan importante para mí. Y luego podemos usar, ¿no? Pruebas sustantivas para evaluar la calidad de los datos que habíamos dicho, ¿no? Las compañías hoy ya no se acrecentan por el nivel de activos, sino por el nivel de datos que poseen, ¿sí? ¿Qué proveedores tienen? Y se pueden hacer pruebas sustantivas o pruebas, perdón, de sustantivas, perdón, ¿sí? Para probar los saldos de transacciones o el procedimiento de revisión analítica que se refiere al control interno. ¿Qué estoy haciendo con este control interno? ¿Cómo estoy evaluando mi control interno? ¿Sí? Y bueno, sería ese el resumen, más o menos, de las pruebas de cumplimiento. Espero que le haya quedado claro y mañana nos veremos en la última clase, que me voy muy triste porque sí, vamos a avanzar a hacer todo. Pues mañana nos veremos para ver el restante de láminas que nos falta. Y pues nada, pues si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Déjeme saber las preguntas, comentarios, lo que usted quiera. Si no, damos finalizada la clase. Profe, una pregunta. Claro, ¿Por qué dijo que estaba mal que los cheques estén en una bodega? no, decía que están bien los cheques que están en una bodega, ¿sí? Lo que está mal, dije, es que pueden quedarse, por ejemplo, desfasados, ¿no? Los cheques ingresaron, digamos, hoy día 5 cheques por la caja. Y nosotros al final del día, al finalizar la jornada laboral a las 5 de la tarde, tendremos que entregarle al custodio de la bodega, entregarle los cheques, ¿sí? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si por omisión mía propia dejo un cheque en mi caja, por ejemplo, ¿sí? Me olvidé y lo dejé. Existe un alto riesgo de fraude. No es que esté mal que se guarden en las cajas fuertes. Está muy bien. Quizá lo que me equivoqué o entendimos mal es que los cheques no tienen por qué quedarse dentro de nuestras cajas, ¿sí? Ni en el escritorio de mi jefe, ni de mi supervisor, ni del director, ni de nadie. Los cheques tienen que entregarse siempre a bóveda para que queden resguardados hasta el momento en que mi registro que yo ando a llevar, ¿no es cierto?, de los cheques, para saber en qué fecha deben cobrarse, ¿sí? Incrementar mi flujo de caja, ¿sí? Eso sería. Lo correcto es guardarlos, ¿no? Lo correcto es guardarlos en una caja fuerte, en una cajita con llaves, en un lugar bien ventilado, donde nadie más tenga acceso, donde yo tenga un reporte por número de cheque, incluso hasta la imagen del cheque que me ingresó, ¿sí? Son pruebas de control interno. Sí, eso sería. Ya, profe, y otra pregunta. Claro, con mucho gusto. ¿Está mal que se efectúen inventarios rotativos? Perdón, repítame. Los inventarios rotativos que me dijo. ¿Está mal que se hagan inventarios rotativos? A ver, no está mal que se hagan inventarios rotativos. A ver, si hablamos, por ejemplo, si hablamos de que se haga un conteo rotativo de los inventarios, ¿me dice eso de esta pregunta? Por ejemplo, tenemos jabón, shampoo y papel higiénico, por ejemplo, ¿cierto?
Y decimos en el mes uno voy a evaluar solamente papel higiénico. En el mes 2 se dice, por ejemplo, jabón, ¿no es cierto? Y en el mes 3 fundas de basura, por si, ¿no es cierto? Sí, no está mal que se hagan pruebas, no está mal que se hagan pruebas aleatorias, ¿no es cierto? No está mal, ¿sí? Lo que está mal es que se hagan pruebas aleatorias sobre aquellos inventarios que no tienen rotación, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo durante un año me paso haciendo pruebas, por ejemplo, ¿sí? Quizá de ácido muriático, por ejemplo, que ya no se usa, en pandemia se usaba mucho, se vendía mucho ácido muriático, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo hoy día, que ya estamos más controlada la pandemia, me pongo a hacer un inventario de ácido muriático y paso el resto del año haciendo inventarios de ácido muriático? Quizás no resulta tan eficiente como que si yo hago, por ejemplo, una prueba de auditoría y voy a ver a esa rotación de los inventarios que sí están rotando, por ejemplo, mascarillas de niño, mascarillas N95 de las coreanas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría yo si hago pruebas de cumplimiento sobre eso? ¿Qué pasaría si yo hago un conteo físico, quizá quincenal sobre eso? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Quizá me resulta mejor antes que meterme con el ácido muriático. Lo lógico de la auditoría es que hagamos pruebas de cumplimiento o controles internos, o revisemos el control interno, o hagamos conteos, como queramos llamarle, pero aquellos productos que nos llaman la atención o que son más fáciles de perder o que son más perecibles o que quizá en el mercado están de moda, ¿sí? Entonces hay que hacerlo sobre eso, sobre la experiencia. Y lo segundo, sobre los indicadores financieros que tenemos, la rotación de los inventarios, por ejemplo, ¿sí? No valdría la pena, por ejemplo, hacer diariamente o semanalmente unas pruebas de cumplimiento de rotación de inventarios, por ejemplo, con un bien que no se mueve, que casi no se vende, ¿sí? Quizá tenga que permanecer ahí en el largo plazo, pero sí tengo que hacer pruebas y tratar de medir mi nivel de inventarios, mi stock mínimo, por ejemplo, con inventarios que sí se mueven, por ejemplo. ¿Qué pasaría con algo que está de moda? ¿Qué pasaría con algo que es, por ejemplo, perecible, por ejemplo? ¿Sí? Tengo que hacer pruebas de cumplimiento constantes para medir fechas de caducidad, por ejemplo. Así que no se me caduque, por ejemplo, algo que es muy, muy perecible, por ejemplo, digamos, el SUPAM, por ejemplo, ¿sí? Que dura alrededor de 15 días. Sobre eso, que más o menos tiene una alta rotación, sí tengo que hacer pruebas, ¿cierto? Tratar de medir. ¿Y por qué el pan? Porque quizá es más susceptible de que se me pierda o se me dañe, o alguien se me robe, o abran una funda y se me coman 2 o 3 panes, ya no vienen las 25 unidades, por ejemplo. Sí, eso sería más o menos. No sé si ahí quedamos más claros. Sí, profe, gracias. Ajá, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, eso es todo, gracias. Bueno, está bien. Entonces, yo creo que vamos a dar por finalizada la clase. Ha sido muy placentero encontrarnos esta noche. Le deseo una buena noche. No se olviden los deberes, comenten a sus compañeros. Los videos espero que los suban pronto para que ellos puedan revisar. Avísele de las fechas, cuente desde de las fechas y pues que cumplan las fechas. No, no voy a activar un día más mi cámara, estoy con problemas de internet, un poco inestable, pero le prometo que mañana sí nos veremos cara a cara. Y les espero el día de mañana, espero no me falle, ¿no? Al menos la única estudiante que asiste a las clases de auditoría. Y mañana tendremos una clase un poco más cortita porque no es mucho lo que tenemos que ver y espero también sea un poco más dinámica. Les deseo una buena noche, pues, y que esté muy bien, ¿sí? Se cuida mucho.